Ahí está. Grabando. Bueno, muy bien. Vamos, esto quise preparar para ustedes justamente para hacer un pequeño repaso rápido de qué es lo que tenemos que hacer en realidad, porque el ejercicio es muy largo y a veces uno, en sí no es difícil. La elaboración de un anteproyecto presupuestario utilizando el clasificador de ingresos y de gastos, pero eh, teniendo el formulario delante suyo, con las formulitas, inclusive ya alguno incluido, es relativamente fácil, pero haciendo solo a veces puede complicar un poquitito. Entonces vamos a un repaso general, una retroalimentación para iniciar un nuevo ejercicio. Son 6 pasos lo que tenemos que hacer en realidad en la elaboración de la confección de un anteproyecto presupuestario en base a un clasificador presentado por el Estado de ingresos y de gastos, los cuales tienen que coincidir para que ese anteproyecto, como usted ya le había dicho en las clases anteriores, obviamente pueda entrar al Ministerio de Hacienda ya como un proyecto de presupuesto, se incorpora al presupuesto general nacional, al presupuesto general de la nación, perdón, y obviamente sea aprobado. Estos son los pasos que tenemos que hacer. Primeramente, la elaboración del clasificador presupuestario de origen y de gastos. Este formulario sería este. A ver, aquí. Este es el primerito que usted tenía. Bueno, esto es el presupuestario, obviamente, ya le repito, es la elaboración del clasificador presupuestario por origen de ingresos y por origen de gastos. Entonces lo que usted tiene que hacer es justo determinar el grupo, subgrupo, el origen del detalle y obviamente ya la especificación, la descripción. Esto después vamos a comentar, esto ya al final, ¿verdad? Esto yo no le pedí al comienzo, pero al final esto se carga para que justamente, como ustedes ven aquí, este sea el monto que nosotros estamos buscando, el cual tiene que coincidir, ese ingresos, el cual tiene que coincidir con lo que serían los gastos. Los gastos. Yo también le llamo egreso, en realidad, o gastos. Significa la misma cosa. En este caso, nosotros disponíamos, por ejemplo, de ingresos, teníamos ingresos corrientes, los 100 siempre son ingresos corrientes, y teníamos ingresos tributarios, teníamos ingresos a través de impuestos internos sobre bienes y servicios, que obviamente son recursos nuestros, también otros ingresos tributarios como multas, esto me refiero al ejercicio anterior. También teníamos ingresos no tributarios, que era tasas y derechos. También tenía venta de bienes y servicios de la administración pública que podíamos realizar, que de hecho está dentro del presupuesto. Y la venta de bienes de la administración pública. Bueno, esto es el ejercicio con el cual iniciamos. Supuestamente estos son los ingresos que vamos a presupuestar en nuestro anteproyecto. Por contrapartida teníamos la parte de los gastos o egreso, ¿verdad? Tenemos aquí, tenemos la parte de servicios personales, en realidad esto, voy a marcar para que se diferencie, aquí está, perdón, ahí está. Estos son los servicios personales, el que hace referencia a lo que sería remuneración. Tenemos que pagar por el año que viene. Recuerden que nosotros estamos haciendo un anteproyecto ahora, en este periodo, yo les había dicho que era supuestamente 2019, estamos haciendo para el año que viene. Así como lo que se ejecutó este año, se presupuestó el año pasado. Estoy explicando, ¿verdad? Vuelvo a repetir. Tenemos que posicionarnos dónde estamos nosotros para poder entender el ejercicio. Nosotros estamos haciendo un anteproyecto presupuestario. Nosotros estamos en el año 2019 y estamos confeccionando un anteproyecto presupuestario para el año que viene. Porque lo que se ejecutó en este 2019, evidentemente también se presupuestó el año pasado. Siempre se tiene que hacer por adelantado. Bueno, esta es la parte de servicios personales, pero también teníamos servicios no personales. Teníamos servicios no personales. Y bueno, buenas noches, profe. Buenas noches, ¿qué tal? Y teníamos por otro lado Muy también. bien. Hola. Profe, una consulta. No sé si soy yo nomás o no está funcionando su pantalla compartida. Porque volví a salir y a entrar y igual me está cargando. Que yo compartí pantalla de A mí tampoco me parece. Miren que Tampoco. ¿Y ahí? Dice, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, pero me escucharon bien por lo menos. Sí, profe, se lo escuché. Vale, excelente. Bueno, esta es la primera partecita. Esto sería esto.
Acá estamos, vamos a ir más pintando. Esto es la primera parte, que es la elaboración del clasificador presupuestario por ingresos y de gastos. Entonces va a ser esta planillita donde yo les puedo tirar a ustedes estos numeritos, que son lo que es la codificación, y ustedes van a tener que determinar la descripción. ¿Estamos? Esto se hace al final, esto ya es prácticamente pasar del último formulario, es un resumen, por decirlo de otra manera, es un resumen. Bueno, entonces vuelvo a repetir, acá teníamos la parte de ingresos, teníamos los ingresos corrientes, el cual en nuestro ejercicio se basaba en ingresos tributarios, en ingresos por impuestos internos, ingresos por otro tipo de ingresos tributarios, en el caso era multa. Teníamos ingresos no tributarios, que era tasa y derechos, venta de bienes y servicios de la administración pública. Bueno. Y el ingreso que nosotros vamos a proyectar sería de 1.397, el cual tiene que coincidir con los gastos. Y como justamente yo le dije a Cristian, voy a tratar de interceder lo menos posible, pero la idea era justamente no descuidarla a ustedes, porque ustedes son la prioridad. Ustedes se dan cuenta que cada rato intercedía justamente para tratar de aclarar el ejercicio. Para cualquier institución pública, la visión del ingreso es muy estimativo, porque depende de muchas variables. La inflación, depende del poder adquisitivo de los contribuyentes, que haya trabajo, un montón de cuestiones. Pero los gastos sí son más reales, o sea, los gastos son cuestiones que sí o sí vamos a tener. Tenemos que pagar sueldo al personal, tenemos que hacer gasto de mantenimiento por los activos que tengamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente, los ingresos se pueden ajustar en base a los gastos. Eso sí, como los gastos son reales y son más tangibles y son más fáciles de la estimación, de estimar en forma exacta, entonces vos estimás, aunque vos vayas haciendo paralelamente, vos tenés que estimar tus gastos y vas a ajustar tu ingreso en base a tus gastos. La parte complicada para la institución pública es cuando de repente vos tenés gastos y te das cuenta que tus ingresos van a ser menores a tus gastos. Entonces ahí no va a cerrar tu anteproyecto. Vos presupuestás gastar, porque son cuestiones que vos te basás en años anteriores, siempre tenés sueldo, siempre tenés que pagar papel, combustible, mantenimiento, etc. Vos tenés que presupuestar 1.000 millones. Y vos estás haciendo tu anteproyecto de ingreso y te das cuenta que tenés 600 millones. Entonces, ahí sí hay un dilema, porque de repente de dónde vas a sacar 400 millones para poder cubrir esos 1.000 millones de gastos. Y ahí recurrimos a lo que nosotros estudiamos en la parte teórica, en la ley 1535/99, en uno de sus artículos, donde decía que podemos recurrir a la financiación pública. Podemos tener crédito público, el cual se va a convertir en una deuda pública para, evidentemente, llevar a una inversión pública. Pero en síntesis, siempre aparece la palabra pública. ¿Por qué aparece la palabra pública? Porque lo que hace una institución pública es administrar los recursos, ya sea estatales o comunales o departamentales, para invertir en el pueblo. Bueno, así por lo menos debería ser, para invertir en el pueblo. La cuestión es el hecho de que el pueblo va a tener que pagar esa deuda pública, porque es la deuda pública. Entonces de repente yo digo, bueno, pero ¿por qué yo tengo que pagar la deuda pública si enfrente de mi casa no se hizo el empedrado? Sí, pero se hizo en un barrio de mi ciudad también, que es parte de mi ciudad, yo soy de esa ciudad. Yo tributo impuestos, pago impuestos en esa ciudad, entonces tengo que también, es parte de mi deuda también. Y acá una preguntita, porque se puede sacar tantas cosas de eso. ¿Y cuál es la herramienta macroeconómica que utiliza una institución pública para poder obtener los recursos públicos para poder amortizar la deuda pública? Estoy preguntando ya como colega ya. No puedo utilizar un término de la cancha, o sea, el término profesional estoy utilizando. ¿Cuál sería entonces? ¿Están ahí? ¿O ya me dejaron? Hola. No, profe, seguimos. Entonces, ¿cómo se va a cubrir eso? ¿Cuál es la herramienta económica? Cuando hablamos a nivel nacional, macro. Pero al fin y al cabo, ¿cuál es la herramienta económica que utiliza la institución pública para amortizar la deuda pública? Que fue un crédito. ¿A través de otro crédito, profe? Podría ser. Bueno, ese lo que dice Karina, ¿verdad? Karina. Sí, profe. Excelente, como sí es cierto. No se descarta eso, pero eso es refinanciación. O sea, poder refinanciar la deuda, vos, entidad financiera que me prestaste a mí la plata, yo voy a refinanciar con otra deuda. Ya deben otra Karina, pues no te puedo pagar. Pero lo que voy a hacer es inflar la deuda pública.
Eso es, Sería también al aumentar los temas de los impuestos. ahí está, el tema de los impuestos. Esa es la cuestión. Por eso cuando nosotros estamos hablando la semana pasada con respecto a, antepasada, porque Cristian hizo su tarea, su trabajo de didáctica con usted el jueves pasado, el jueves antepasado, habíamos dicho de esos 1.600 millones de dólares. Nosotros vamos a tener que pagar esos 1.600 millones de dólares. Y la única herramienta efectiva es a través de la política fiscal, que es impuesto. Recuerden que política fiscal es impuesto y gasto público. Entonces, nos tenemos que sorprendernos que haya varios ajustes fiscales el año que viene para tratar de empezar a amortizar la deuda pública. Que no está mal, así tiene que ser. Siempre y cuando, usted como contador tiene que saber, siempre y cuando esa deuda pública se haya destinado a la inversión pública para la cual fue creada. Si fue para educación, o fue para construcción, o para capacitación, o para lo que sea, eso va a generar un retorno nuevamente sobre la inversión. Entonces, va a mejorar el bienestar de la comunidad, evidentemente la gente va a trabajar más y va a poder pagar, progresar y con eso pagar los impuestos. La cuestión es, la parte jodida de todo esto es cuando esa deuda pública no se invierte correctamente o se malversa o se desvía. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Aún así, a la institución financiera, que es nuestro acreedor financiero en ese caso, no le interesa ya eso. Lo único que interesa es que el retorno de la inversión tiene que captar. O sea, el capital no le interesa. Y ahí está el problema cuando vos pagues o nosotros paguemos impuestos por algo que no recibimos. O no recibimos en forma plena o en forma efectiva. Esa es una situación que podría ser un escenario que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y nosotros que somos estudiantes, que todavía estamos estudiando, que estamos en nuestra casita propia, que queremos insertarnos laboralmente en el mercado, y todo tiene sus secuelas, sus consecuencias. Bueno, esta era la primera partecita entonces. Esta es la primera partecita que teníamos, que solamente era establecer la codificación y la descripción de esa codificación. Vamos a ver. ¿Qué teníamos que hacer ahora? Era la elaboración del cálculo de evolución de ingresos estimados. Esto teníamos que hacer ahora. Elaborar el cálculo de cómo va a evolucionar los ingresos, tanto realizados como lo que se van a estimar supuestamente, porque es un cálculo, pues, en nuestro anteproyecto. Y esto sería esto. Yo puedo llamar para que desaparezca. Ahí está. Bueno, este es nuestro ejercicio. Este es el ejercicio que yo hice, ¿verdad? Por ahí puede ser que varíe un chiquitito los datos porque yo veo que Cristian utilizó solamente estos dos dígitos. Yo inclusive utilicé, por ejemplo, 78,8223, o sea, yo utilicé 4 dígitos. Varía un poco, pero en el redondeo todo y todo otra vez coincidimos, así que no es para preocuparse. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos un poquito a analizar. Este proviene de esta planilla y se refiere netamente a esta parte, a la parte de clasificador de ingresos, a esta parte. No estamos tocando la parte de egreso, esto no, o de gasto, mejor dicho, solamente ingreso. Bueno, entonces, lo que yo tengo acá, todo lo que ustedes ven acá, un poco, ¿me están siguiendo, verdad? Sí, profe. Excelente. Sí, lo que ustedes ven acá es lo que ustedes van a plasmar acá. Aquí. Esto es eso. Acá tienen ingresos tributarios, fíjense acá. Acá tienen ingresos tributarios, impuesto inmobiliario, y acá ya aparece impuesto inmobiliario, impuesto adicional faltivo, etc. Y todos son fuente 30. Todos son fuente 30. Recuerden ¿qué es fuente 30? Vamos a hacer un poco un repaso ya preparándonos para el examen. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso para el financiamiento presupuestario? Así sale en el Creo que era 30 significaba un mes, creo, profe. ¿Qué significaba? No te entendí, Karina. ¿Qué significaba? Creo que significaba el tema del 30 era porque se basaba por un mes específico. No, vamos un poquito para aclarar, para que ustedes no haya duda, porque en el examen vamos a tener que responder bien y si hay alguna duda puede ser que nos podría crear algún tipo de dificultad. Las fuentes de ingreso para el financiamiento presupuestario siempre son 3. Son tanto la fuente 10, fuente 20 y fuente 30. En este ejercicio aparece todo fuente 30. ¿Qué es fuente 30? Todos son los recursos generados por la propia institución pública.
O sea, son los recursos generados por la propia entidad receptora. En este caso, creo que era municipio, creo que era, en este caso. Esa es fuente 30. Recursos propios se suele decir en otras jergas. Fuente 20, ¿qué eran? Eran todos los recursos de crédito público. O sea, resumiendo en términos más sencillos, préstamos que recibe el Estado paraguayo o la institución pública que estemos tratando, municipio, gobernación. Y ese sería un préstamo que se recibe para financiar gastos de inversión pública o infraestructura física e inclusive social también. Ese sería fuente 20. Y fuente 10 son recursos del tesoro público. Recuerden, impuestos que se cobran a las personas y a las empresas, o sea, a Juan Pueblo y a una industria, a una empresa, a un comercio. Ahí hablamos de IVA, impuesto a la renta, impuesto al comercio, impuesto al comercio exterior, royalties, compensaciones, etc. Esa es fuente 10. Entonces, en este ejercicio era fuente 30. El ejercicio no es difícil, por eso digo, es mecánicamente es hacer, pero hay que entender la esencia del ejercicio para entender qué es lo que estamos haciendo, porque si no vamos a aprender mecánicamente, pues no vamos a entender qué estamos haciendo. ¿Qué se hacía a continuación? Recuerden que estamos haciendo un repaso. Acá ya está en la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, la 5 y la 6. Bueno, acá está lo que teníamos aquí. Esto, el ingreso. Entonces, eso es lo que estamos tocando. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque acá dice el segundo paso es la elaboración del cálculo de evolución de los ingresos realizados y los estimados. Bueno, entonces, esto que ustedes ven acá, recuerden que nosotros en qué periodo supuestamente estamos simulando estar. ¿En qué periodo? Porque tenemos que ubicarnos cronológicamente para entender el ejercicio. Estos datos que ustedes ven acá, estos datos yo le puse ahora a modo de ejercicio. Yo ya, si esto sale en un examen, yo no le voy a poner toda esta formulita ni los titulitos. Entonces usted tiene que entender de dónde proviene y por qué proviene. Entonces mi pregunta es, cronológicamente, ¿qué tiempo nosotros estamos ubicados? 2019 y estamos proyectando para 2020. Excelente. 2020. Para el 2020, exactamente. Y lo que se ejecutó en el 2019, ¿de dónde vino? O mejor dicho, ¿de qué periodo vino? Del presupuesto 2018. Excelente, correcto, perfecto. Entonces, esto sería 2019. Esto sería 2019. 2019. Entonces, esto es lo ejecutado, lo que se ejecutó en el 2019. Pero, esto es lo que se recaudó en el 2019. Lo que se recaudó en el primer semestre del 2019. Entonces, esto proviene del presupuesto, como dice la compañía Karina, proviene del presupuesto de lo que se presupuestó en el 2018 para el 2019. Se ejecutó ese monto, este monto, como impuesto inmobiliario, ingreso por impuesto inmobiliario, ingreso por impuesto adicional a los baldíos. Esto se ejecutó como ingreso perteneciente a la parte de patente de rodado, etc. Ahora, ¿cuánto se recaudó en el primer semestre de ese año 2019? Tangiblemente hablando, esto. ¿Estamos? Ahora. Entonces nosotros establecemos un porcentaje de participación, o sea, un porcentaje de participación de lo que vos recaudaste de lo que se ejecutó del presupuesto del año anterior a este 2019. Y te sale 78,82%. Entonces, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se hacía el porcentaje? A ver si recuerdan. ¿Cómo sacábamos el porcentaje? Era el recaudado del semestre 2020 dividido con el ejecutado 2019. Decime un poco en la primera línea cómo sería el ejercicio de esa formulita que acabaste de comentar. ¿Sería para el porcentaje de participación? Exactamente. Porque esto que ustedes ven acá, lo que está acá en blanco, es lo que yo le voy a dar, o lo que le va a dar, lo que son datos que da la institución. Y después nosotros tenemos que hacer nuestros cálculos. O sea, para llegar a este 354 millones, lo que se estima ya lo que se estima ya como recaudación para el 2000, lo que se estima como recaudación para el 2020, ¿está bien? Sería entonces lo que sería la columna 3 dividido el porcentaje de participación y multiplicado por 100. Esa es la formulita que sacamos. Esto ya es
supuestamente esto ya es una estimación de lo que sería para lo que sería para el 2020. Y después tenemos la proyección. ¿Cómo sacamos este 445 millones? Sacamos este 354 millones multiplicado justamente por la variable que nos va a dar, obviamente, Hacienda, que son estos valores. Eso, como justamente yo le expliqué en la clase pasada, Hacienda nos va a dar a nosotros unas variables que establecen justamente la evolución de lo que sería el crecimiento vegetativo de la administración pública, las mejoras y los ajustes que podrían haberse dado. Entonces yo le voy tratando de conseguir cómo pasamos de este dato a este porcentaje. Estos son los porcentajes, entre el 5 y el 15. Este va entre el 5, el 4, el 15 y este solamente el 15%. Y ahora le voy a traer la equivalencia. Lo que nosotros manejamos es una equivalencia, solamente la equivalencia. Entonces nosotros lo que hace la institución es justamente pasarnos esos valores, y lo que hacemos para sacar este 445 es este monto, que es la recaudación estimada para el 2020, obviamente dividido lo que sería este porcentaje de participación y obviamente multiplicado por 100. Y eso me da 445 millones y piquito. Después, lo que nosotros hacíamos era el redondeo ya. Todo ya, a partir de acá ya es para el 2020. Entonces, este es el redondeo. 445. Y la pregunta siempre es, ¿cómo yo redondeo a para más o para menos? Por ejemplo, acá yo redondeé 232.500. Acá redondeé 100 millones. ¿Por qué no redondeé 100 millones 500? Acá dice 111.800, pero yo redondeé a 111.500. ¿Cómo yo establezco el monto a redondear sobre el valor proyectado para el periodo que se está presupuestando? Es una pregunta. Todas son preguntas técnicas en realidad. ¿Cómo yo establezco el redondeo de lo proyectado? ¿A qué regla, a qué me someto? O sea, ¿cuál sería mi parámetro para redondear? ¿Cómo sé que acá tengo que hacer 272 y no 273? ¿Cómo acá según la opinión profesional, profe. Según la opinión profesional. Porque no tiene que... En base a los gastos del año pasado. Exactamente, en base a los gastos que yo estoy proyectando, gente. Y acá ya empiezo, acá en el 4 y en el 5 empiezo a encontrar ya los gastos. En el 4 y en el 5. ¿Qué dice el 4 y el 5? El 4 va a ser elaboración del cálculo del monto para el grupo 100, que son lo que sería sueldos, y el 5 es elaboración de gastos, de gasto por objeto de gasto, subgrupo y grupo. Entonces, estos dos me van a dar el monto. Y en base a estos dos, al 4 y el 5, yo voy a redondear esto. Porque recuerden bien que si yo tengo 1.397 millones en gastos, no puedo tener menos de 1.397 millones en ingresos. ¿Entienden? A eso yo voy. Y si tengo un poco más, bueno, si a mí me salió 1.400 millones, y esos 3 millones, ¿para qué presupuesto? No, y ese está nomás como reserva. ¿Reserva de qué? Esto es un balance. Recuerden que el balance, el activo, tiene que ser exactamente igual a la suma del pasivo más el patrimonio neto. Entonces, si yo tengo 1.397 millones de gastos, entonces en ingresos tengo que redondear para que me salga 1.397 millones. Y ahí volvemos a lo siguiente. ¿Y qué pasa si de repente tengo un poquito? Vamos a suponer que yo voy a tener menos ingresos en multas. Vamos a ponerme a concentrar en multas. Es una pregunta. Seguimos con la pregunta técnica. Acá estamos sacando a la luz todo lo que aprendimos la semana pasada del primer ejercicio que hicimos. ¿Qué pasaría si en mi caso, mis multas no me cuadra? Mi gasto me sale en 1.397 millones, que sería la suma del 4, lo que sería la parte de salario, más el 5, la parte de gastos. Todo lo que son gastos que pienso tener. Acá está amortización, consumo de agua, todo lo que voy a tener. Sí, hasta silla, pues, todo, vigilancia, seguridad, todo. Me salió que ustedes ven acá, más que viene de la parte de salario. Pago a los muchachos, aguinaldo, etcétera, gasto de representación. Pero ¿qué pasa si en multa yo voy a recaudar, estimo recaudar o proyecto recaudar menos? Y me sale 1.390 millones nomás con todo. ¿Qué tengo que hacer? Yo le digo a ustedes, ¿qué tengo que hacer? Lo que haría cualquier contador. Acá, repito, multa me sale menos de este monto
y al hacer mi redondeo me va a salir, no alcanzo 1.397, vamos a suponer que 1.390. Pero en gastos... Ajustar, ¿no? Ajustar, exactamente. Excelente. ¿Y qué es lo que tengo que ajustar? ¿Cómo ajusto? Sueldo, hay un sueldo estimado. Y eso está, sueldo es muy difícil ajustar. Para tener problemas con los muchachos. Se ajustan los gastos, pues. Exactamente. Vos te vas a la parte de ajuste y acá vas a ajustar. Bueno, muchachos, ¿cuánto gasolina vamos a consumir? 60.000. Bueno, vamos a consumir menos, muchachos. Vamos 55.000. ¿Cuánto consumimos agua? Y consumimos por 1.400.000. Van a consumir por 1.200.000 nomás. ¿Cuánta escoba de nylon? Y yo uso una escoba por mes, lo que no quiero usar barrer con escoba vieja. No, y bueno, barrer con una escoba todo el año, entonces. Entonces vamos a tratar de ajustar acá en gasto. Entonces, para tratar de llevar ahí a tu proyectado redondeo y que coincida si acá te sale 1.390, tirando apenas, entonces vas a ajustar acá. Acá vas a ajustar. Entonces sería lo recomendable. Podés ajustar acá también. Acá, ¿qué puede hacer? No puede tocar el sueldo de los muchachos. Pero sí poder, ¿qué puede hacer? Recorte. ¿Qué quiere decir recorte? Piensen, gente, piensen. Ustedes van a ¿Ese recorte personal, profe? Recorte personal. Eso sí puede hacer. Nosotros teníamos, qué sé yo, 22 barrenderos, personal de servicio, de aseo, de mantenimiento. Bueno, vamos a tener 20. De dos vamos a tener que dejar de prescindir. Entonces ahí vas a ajustar. Por eso tenés un periodo X para hacer todos esos ajustes. Ahora, cuando ustedes saben que también estudiamos la parte de ley, lo que se llama ampliación presupuestaria, pero la ampliación presupuestaria apunta hacia inversión, por ejemplo. Hacia inversión. Entonces, ahí cuesta un poquito más. Vos podés pedir una ampliación presupuestaria en el Congreso, pero de que te aprueben ya es otra historia. Ahora, este es el 3. Este es el 3 que yo creo que hizo un poquito complicadito. Este puede ser más resumido esto, pero es un poco más complicado, pero está bien, ¿no? Es más detallado, ¿verdad? Este formulario que ustedes ven acá es este. Elaboración ya del fundamento del cálculo por origen del ingreso. Acá todos son informes que van puliendo el anterior. Este proviene de este. Y este ya proviene de este. Recuerden que el 2 es la elaboración de la evolución de ingresos realizados y estimados. Y ahora vamos al 3. ¿Y el 3 qué es? Justamente como dice ahí el título que yo le presento es la elaboración de la fundamentación. Tiene que fundamentar por el origen de tu ingreso. Entonces hacemos eso aquí. Entonces acá, esto por ejemplo, toditos son una familia de ¿qué? La familia del 100. ¿Y qué es 100? Si ustedes se fijan en su ingreso en su clasificador presupuestario, 100 ¿qué sería? Ingresos, ¿qué sería 100? No están leyendo su clasificador presupuestario. Ingresos corrientes son. Entonces, acá nosotros todito podemos meter la bolsa del 100. Podemos poner 100 y todito, obviamente todo fue entre 30. Entonces, ustedes todito pueden meter en un solo monto nomás. En el caso sería 840.181.000. ¿Está bien? Todos son de la familia 100. Esto sería el 110, esto sería el 130 y este sería la familia del 140. Todos son 100, repito. Pero si ese no sería el formulario que nos faltaba. ¿Este formulario que le faltaba? ¿El que no le hizo la fotocopiadora? Para mí que sí, porque no tengo yo. Sí, profe, ese Sí, es el Este que es el que faltaba. faltaba, Pico. Ajá. Sí. Bueno, entonces le voy a explicar, porque después yo le envié el ejercicio a ustedes para que tengan completito. Esto es 100, o sea, todos son 100, todos son ingresos corrientes. Esta es la familia del 110, todo este es el 110. ¿El 110 qué era? ¿Recuerdan? El 110 son ingresos tributarios, todo lo que es la parte de impuestos. Este le corresponde a la familia del 130. ¿Y 130 qué es? Según mi clasificador, el 130 es, ya le digo, es ingresos no tributarios. Ingresos no tributarios. Y el 141, que forma parte de la familia del 140, corresponde a ventas de bienes y servicios de la administración pública. Entonces, esto se puede resumir nomás. O sea que esto es, y acá le puse, este proviene de la columna 1. La columna 1 de la anterior. ¿Dónde está la columna 1? Acá está. Acá. Entonces, usted acá tiene que ver cuáles son del 110, cuáles son de lo que son ingresos no tributarios 130 y cuáles son las ventas de los bienes de la administración pública, que son una familia del 140. Entonces, es de la columna 1, acá está, de 110. Pues vamos a ver. Esta es la columna 3, los recaudados al 30 de junio. Columna 3.
un poquito acá. Columna 3, ¿cuál es? Acá tiene. Acá está la familia de 110, la familia de 130 y la familia de 140. Vamos a acá. La columna 4, recaudación estimada de 110. Corresponde a la columna 4. Columna 4, ¿cuáles serían? Columna 4. Acá tenemos los proyectados. La familia 110, 130 y 140. Y después, obviamente, el redondeo. Y cuando vas al redondeo, te sale lo mismo, 1.397 millones. Recuerda que esto es una fundamentación nomás. Es una información anexa que tenemos que presentar. Luego pasamos al 4. Y el 4 es la parte de lo que sería la familia de 100. Pero, ¿qué familia de 100? Familia de 100 de servicios personales. Ya sería, salimos la parte de ingresos para saltar la parte de gastos. Y acá teníamos la asignación mensual, la cantidad y los meses que trabajaban los muchachos. Entonces vos estableces los salarios, los sueldos, el gasto de representación, que solamente tiene que especificar quién va a tener gasto de representación, el aguinaldo de todos los muchachos y, por supuesto, el aporte jubilatorio. Entonces nosotros sumamos todo esto, los sueldos, que son 111, gastos, 113, aguinaldo, 114, aporte jubilatorio, pero todo del 100, pero 100 no de ingresos, 100 de gastos. Estamos entrando en gastos. Son 797.800.000. Saltamos por último a la que parte de gastos, estamos hablando de lo que sería la clasificación del gasto por objeto del gasto. Vamos un poco a retroceder el resumen. Estamos acá. Esto ya acabamos de repasar, la parte de salarios, y ahora estamos acá, elaboración de gastos por objeto de gastos, por subgrupos y por grupos, que serían este. Acá. Y esto nos tiene que pasar la lista de la municipalidad de todo lo que gasta, ¿verdad? De lo que piensa gastar el año que viene. Y la cantidad y el precio unitario ya establecido también. Entonces nosotros establecíamos por grupo, recuerden, por subgrupo y por objeto de gasto. Y multiplicamos la cantidad por el precio unitario. Entonces ahí sacamos monto. Entonces este 599 millones, que sería este, más este 797 que viene de la planilla anterior, que es la suma de este, más este, más este, más este que está acá, que sería este. Entonces ahí suman ese 797 más este 599 y coincide. 1.397 millones. Coincide con el fundamento del ingreso y con el cálculo. Acá está el cálculo. Vamos a pintar. Rojo, no puede ser. Ingreso con. Vamos a pintar en azul. Ahí está. Entonces coincide. Y lo que teníamos que hacer ahora, que es la parte que nos quedamos, es la elaboración de la justificación del crédito presupuestario. Lo que nosotros decimos, FG03. Eso es lo que tenemos que hacer ahora a continuación. Que es lo que vamos a hacer, ¿verdad? A la vuelta después, porque yo quiero que usted piense por lo menos el ejercicio, que sería este formulario. Cristian lo hizo, por eso le digo, yo le dije a él como cuando yo le di el ejercicio para que lo haga, yo le dije en forma más resumida para que no sea tan largo y tan extenso. Yo después le voy a mostrar ahora cuando volvamos de esa clase que ustedes van a tener ahora para hacer este ejercicio que yo le di, vamos a hacer este juntos. Este vamos a hacer juntos, porque este es largo. Y le voy a explicar cómo se hace, que sería como una especie de balance. Ustedes van a detallar todo lo que tuvimos como ingresos y como gasto acá. Vamos a detallar. O sea, como gasto, mejor dicho, la parte de ingresos. Lo que ustedes van a hacer esto ahora. Ustedes van a hacer esta partecita ya del nuevo ejercicio, lo que sería justamente el clasificador presupuestario por ingresos y por origen de ingresos y de gastos, por origen de ingresos y por origen de gastos en base al clasificador. Esto no van a hacer, señores, porque esto se hace al final recién. Ustedes van a hacer esto para identificar los numeritos, obviamente los códigos, y van a establecer el clasificador de lo que corresponde. Después van a hacer este cálculo. Recuerden que este es el financiamiento de cómo va a obtener financiamiento la entidad. Si alcanzan el tiempo, obviamente tenemos que hacer que es lo que le mostré ahora el nuevito. Sería esto. ¿Estamos? ¿Ustedes no quieren que yo le envíe esto al correo? O sea, que le envíe al grupo de WhatsApp para que tenga como referencia. Sí se puede, profe. Sí. Entonces le va a servir como referencia para que ustedes vayan practicando ya. Nosotros vamos a cortar ahora, dentro de 2 minutos. Yo le voy a enviar esto al grupo de WhatsApp porque esto ustedes ya se supone que ustedes hicieron ya con Cristian la clase pasada. Después que iban llenando la planilla a medida que iban desarrollando. Le voy a dar el tiempo prudente hasta la siguiente reunión, y lo que vamos a hacer en la siguiente reunión va a ser el ejercicio nuevo
que sería, a ver un poquito, a ver un poco, el ejercicio nuevo que sería este. Este ejercicio ustedes van a hacer. ¿Vieron que ¿El que acá envió en tienen- el grupo, profe? Yo envié en el grupo. Acá ya tiene la codificación. Fíjense que en el ingreso tiene un poquito, les di un poco más detallado. Les di el grupo, su grupo, el origen específico y el detalle del origen específico. Acá fui un poquito más, más detallado. Y en la parte de gasto le di solamente el grupo, su grupo y origen específico. Ustedes lo que van a tener que trabajar son estas partes. Van a tener que describir tanto los ingresos como los egresos o gastos. No Después se ve otra la cosa- pantalla. ¿Eh? No se No ve se la veía la pantalla. pantalla. ¿No se ve eso? A la pinta. Compartí. ¿Qué sabes? Esperen. Compartí otra vez. ¿Y ahí se ve? No. Ya. No, no se ve. Porque acá me sale como compartido la pantalla. Dice que ha empezado a dar la función de compartir las pantallas, pero aparece en negro nomás. Qué raro, che. A mí me sale su cara, profe. No, entonces está bien. Y bueno, ustedes entonces van a hacer, bueno, por lo menos en audio, van a hacer la hoja 1. Recuerden que la hoja 1, ¿qué era? La hoja 1 era justamente describir la descripción en base a la codificación de los ingresos y los gastos. Y la hoja 2, que sería justamente ya el cálculo. Lo que sería el cálculo. ¿Estamos? Recuerden que el cálculo, ¿qué es? El cálculo me refiero a la elaboración del cálculo de ingresos realizados y estimados, donde aplicamos la formulita. Y si llegan hasta la hoja 3, que sería espectacular también, que sería la fundamentación, que es el formulario que ustedes no tenían. Que yo les enviar ahora todito eso como referencia, para que ustedes vayan teniendo un modelito y que vayan teniendo un ejercicio bastante completito. Bueno, van a tener este tiempo para hacer todo ese ejercicio y a la vuelta, vamos a hacer les voy a mostrar a ustedes la última planilla del primer ejercicio, que sería el FG03, que sería el resumen de todos los gastos que tenemos. Y vamos, si alcanza el tiempo, vamos a ir desarrollando el ejercicio nuevo. ¿Estamos? Ok, profe. Excelente. Ya le estoy enviando, en 5 minutitos ya le envío este ejercicio, el que estamos haciendo, el primero. Dale, profe. Gracias. Ok, nos vemos enseguida.